Un joven sin hogar estaba parado fuera de un lujoso café mirando cómo la élite de la ciudad cenaba sin una preocupación en el mundo, pero en solo unos momentos algo estaba a punto de suceder que nadie podría haber esperado. Todo el café se quedaría en silencio y todas las miradas se volverían hacia él. ¿Qué hizo y por qué este día cambiaría su vida para siempre? Mira hasta el final para descubrirlo. No olvides darle me gusta, suscribirte y comentar desde donde estás viendo. Malik se presionó contra la fría cerca de metal del café de élite. Su estómago se retorció de hambre. El olor a pan caliente y carne asada llenaba el aire, empeorando el dolor en su estómago. Había estado observando el café por un tiempo, esperando un momento en el que un plato desatendido pudiera quedar cerca del borde de una mesa lo suficientemente cerca para que lo agarrara y desapareciera antes de que alguien se diera cuenta. Había funcionado antes. La gente en lugares como este apenas miraba a niños como él. Era solo otra sombra en el fondo, otra pieza de la ciudad que eligieron ignorar. Dentro del café zumbaba con lujo silencioso. Los camareros se movían con gracia entre las mesas. Su uniforme impecable, bandejas de equilibrio impecables de comidas cuidadosamente emplatadas y tazas de café humeantes. Los clientes estaban vestidos con trajes caros y vestidos elegantes, sus risas ligeras, sus conversaciones sin esfuerzo pertenecían aquí y no, pero entonces algo inusual le llamó la atención. En una mesa privilegiada en el centro del patio estaba sentado Bernard Green. Incluso Malik, que apenas prestaba atención al Word de John Survivor, reconoció el nombre. Bernard era un hombre de poder, un magnate inmobiliario que había construido un imperio de la nada. Era rico e intocable, y a los 72 años se comportaba como alguien que controlaba no solo su propio mundo, sino también el de todos los demás. Su elegante traje, gafas de montura dorada y cabello plateado cuidadosamente peinado lo hacían parecer el tipo de hombre que nunca tuvo que luchar un día en su vida. Frente a él estaba sentada Marisa, su esposa, mucho más joven. Era hermosa de una manera que se sentía casi artificial. Maquillaje perfecto, cabello negro liso que brillaba bajo la luz del sol, una pulsera de diamantes que brillaba cada vez que se movía. Todo sobre ella gritaba riqueza, elegancia y control, pero mientras se desplazaba por su teléfono desinteresada en el hombre frente a ella, Malik notó algo frío en su expresión. Bernard parecía distraído, sus movimientos eran más lentos de lo esperado para un hombre de su estatura. Sus dedos golpeaban distraídamente contra el mesa de madera pulida mientras se desplazaba por su teléfono. Cuando miró a su esposa, su mirada tenía algo de fatiga tal vez, o duda. Malik no podía decirlo, y luego lo vio la mano de Marisa. Se deslizó en su bolso de diseñador, sus dedos se movieron con silenciosa precisión. Sacó un pequeño frasco de vidrio, no más grande que su pulgar, girando la tapa con el ligero movimiento de su muñeca. El movimiento fue tan suave, tan practicado, que si Malik hubiera parpadeado podría haberlo pasado por alto. Su aliento atrapado en su garganta, inclinó su mano ligeramente sobre el humeante tazón de sopa de Bernardo. Un líquido claro goteó en el caldo, desapareciendo instantáneamente mientras ella revolvía casualmente con la cuchara de plata a su lado. El latido del corazón de Malik golpeó contra sus costillas por un segundo. Pensó que estaba equivocado. Tal vez no era nada, tal vez era solo condimento, pero luego vio que sus labios se movían apenas un susurro mientras se inclinaba hacia su esposo. Después de todo lo que he hecho, no arruinarás esto ahora. Un escalofrío recorrió la columna de Malik. Él sabía lo que acababa de ver. Ella envenenó su comida. Sus dedos se curvaron en puños, las uñas se clavaron en sus palmas. No se suponía que estuviera aquí. Este no era su problema. ¿Quién le creería? Un niño de la calle. Un don nadie invisible. Pero entonces Bernard tomó la cuchara. Malik se congeló. Su mente le gritó que se moviera, que mirara hacia otro lado, que olvidara esto. Pero su cuerpo se negó. Vio a Bernard sumergir la cuchara en la sopa, levantándola lentamente hacia su boca. El tiempo se alargó. El mundo se volvió borroso. Los sonidos de café se desvanecieron en un ruido blanco. Mick se apartó de la barandilla y dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza. La cuchara de Bernard estaba a centímetros de sus labios. «No comas eso». Su voz cortó el aire como un cuchillo cada vez que la conversación se detuvo. Una mujer jadeó. Un tenedor chocó contra un plato. Todo el café se giró hacia él, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Bernard se congeló, la cuchara flotando en el aire. Su mirada se dirigió al chico que estaba de pie en la cerca del patio. La cabeza de Marisa se giró. Su rostro se endureció. «¿Qué acabas de decir?», exigió. Su voz era lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. El pecho de Mick se agitó, pero no se echó atrás. Lo había visto. Sabía la verdad. «Puso algo en tu comida», dijo. Su voz era temblorosa, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. «La vi. No lo comas». La reacción fue instantánea. Una ola de susurros recorrió el café. Las cabezas se giraron. Los ojos se movieron entre Bernard, Marisa y el chico harapiento que acababa de destrozar la atmósfera perfecta y pulida. Los ojos de Bernard se entrecerraron mientras miraba a su esposa.
Marisa. Su expresión cambió en un instante. El aplomo perfecto, el encanto elegante. Todo se rompió. Se puso de pie tan rápido que su silla rasgó ruidosamente contra el piso de piedra. Pequeña mentirosa. Siseo, su voz goteaba veneno. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo? Tan vil que incluso te dejó entrar aquí. Las manos de Mick temblaban a sus costados, pero se mantuvo firme. No miento, dijo su voz más fuerte. Esta vez te vertiste algo en su sopa cuando no estaba mirando. Jadeos ondearon entre la multitud. La expresión de Bernard no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara. Sus nudillos se pusieron blancos mientras lentamente la volvía a poner en el tazón. Su voz era tranquila, pero había algo peligroso debajo de ella. ¿De qué está hablando? Marisa se rió, pero fue quebradizo forzado. Es una rata callejera, escupió, probablemente buscando dinero. Bernard, no entretengas estas tonterías. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Mick podía sentir el peso de cada par de ojos presionándolo, pero se negó a apartar la mirada. Huélelo, dijo su voz firme. Si no me crees, solo huélelo. Bernard vaciló. La tensión en él aire era espesa, sofocante. Volvió su mirada hacia su esposa. Marisa, dijo de nuevo, su voz más baja. Esta vez, ¿qué está pasando? Su máscara se quebró por primera vez. Parecía asustada. El pecho de Mick estaba agitado, sus manos todavía temblando, pero sabía una cosa con certeza: esto no había terminado. El café permaneció congelado en silencio, el peso de la acusación de Mick colgando en el aire como una espesa nube de tormenta. Los ojos se movían entre Bernard y Marisa. La tensión era tan pesada que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Bernard no había movido su mano, todavía agarrando la cuchara. Su mirada afija en su esposa Marisa, sin embargo, fue la primera en reaccionar. Ella se enderezó, su comportamiento perfectamente pulido, apenas manteniéndose unido mientras soltaba una risa aguda e incrédula. En realidad lo estás escuchando, se burló, girándose hacia Bernard, su expresión cambiando a una de incredulidad fingida. Esto es ridículo, Bernard. ¿Te escuchas a ti mismo? Es solo un niño de la calle tratando de causar problemas. Los dedos de Bernard se curvaron alrededor de la cuchara, pero no dio un mordisco. En cambio, la estudió con una mirada escrutadora, su mente aguda dando vueltas a las piezas de rompecabezas. Algo en la forma en que reaccionaba no estaba bien. Marisa siempre estaba en control, siempre serena, pero había un borde nervioso en ella ahora, un destello de algo que hizo que su estómago se apretara. Miró el tazón de sopa frente a su apetito. Se fue. Malik, parado justo detrás de la cerca, sintió su corazón latir contra sus costillas. Lo había hecho, había hablado, pero ahora estaba atrapado bajo el peso de la tensión de todos. Sus manos temblaban, pero las apretó en puños, obligándose a mantenerse firme. Había visto lo que había visto, ahora no podía dar marcha atrás. No estoy mintiendo, dijo su voz ahora más firme. La vi poner algo en tu sopa, juro. Que un murmullo recorrió el café. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. La gente intercambió miradas moviéndose en sus asientos. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. La tensión crecía, espesando con cada segundo que pasaba. Bernard dejó escapar un suspiro lento. Su mirada nunca dejó a su esposa. Marisa, dijo su voz tranquila pero firme, o está diciendo la verdad, o es un muy buen mentiroso. De cualquier manera, hay una manera simple de para probarlo. Los hombros de Marisa se tensaron. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz demasiado suave, demasiado controlada. Bernard deslizó el tazón de sopa ligeramente hacia ella. Tomar un bocado. Un silencio cayó sobre el café. La expresión de Marisa no vaciló de inmediato, pero hubo el más breve destello de vacilación en sus ojos, una fracción de segundo, donde su mente contó, calculó la mejor respuesta. Se burló sacudiendo la cabeza. No voy a jugar este juego, Bernard. Esto está por debajo de los dos. Bernard no se movió. Si no tienes nada que ocultar, toma un bocado. Su mandíbula se tensó, estaba atrapada, y lo sabía. Si se negaba, la duda en la mente de Bernard se solidificaría. Si comía la sopa, estaría arriesgando su propia vida. Soltó una risa, sin aliento, buscando su bolso, como si toda la conversación no valiera su tiempo. No tengo que demostrarle nada a un sucio niño de la calle, espetó, su voz aguda despectiva. Se giró hacia Malik, sus ojos oscuros ardiendo en él. No perteneces aquí, este no es tu mundo. Crees que puedes entrar y hacer acusaciones. No eres nada. Malik se estremeció, pero se negó a dar marcha atrás, y luego de mostrarlo, disparó de nuevo. Come la sopa. La tensión era insoportable, ahora lo suficientemente espesa como para atragantarse con un camarero que había estado congelado en el lugar. Finalmente dio un paso cauteloso hacia adelante. Señor, dijo dirigiéndose a Bernard con cuidado, ¿Debería llamar a alguien? Bernard no respondió de inmediato. Seguía mirando a Marisa, su mente trabajando rápidamente. Había pasado décadas haciendo tratos, leyendo a la gente, sabiendo cuando alguien estaba fanfarroneando, y ahora mismo podía ver las grietas formándose en su máscara cuidadosamente construida. Marisa de repente soltó una risa áspera. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó, sacudiendo la cabeza sobre lo que la palabra de un chico que probablemente no ha tenido una comida adecuada en semanas. Hizo un gesto hacia
Mullí con un movimiento despectivo de su mano. Esto es absurdo, está mintiendo. Bernard finalmente dejó la cuchara exhalando lentamente. Tal vez lo esté haciendo, dijo de manera uniforme, pero estás actuando como alguien con algo que ocultar. Las fosas nasales de Marisa se dilataron. No puedo creer que estés entreteniendo esto. Le lanzó una mirada fulminante al camarero y luego a la creciente multitud de personas que los miraban. Esto es exactamente lo que quiere: atención, dinero, compasión, y se la estás dando. Mick sintió una fría ola de duda invadirlo. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si Bernard elegía creerle? ¿Y si acababa de cometer un error que le costaría más de lo que podía permitirse? Bernard se reclinó en su silla frotando su sien como si considerara el peso de la situación. Luego, sin decir otra palabra, tomó el tazón de sopa y lo levantó hacia su nariz, inhalando profundamente. En momentos se estiró y luego lo volvió a dejar. Su expresión ilegible. Llama a la policía, dijo. Las palabras golpearon como un trueno la cabeza de Marisa. Se levantó de golpe todo su cuerpo se puso rígido. Bernard no la miró. Se giró hacia el camarero. Hazlo ahora. El camarero vaciló y luego se giró rápidamente y se apresuró a entrar. Los murmullos en el café se hicieron más fuertes. La gente se estaba moviendo, mirando, susurrando. Teléfonos estaban saliendo. Algunos ya habían comenzado a grabar. La compostura cuidadosamente construida de Marisa estaba comenzando a desmoronarse. Sus labios presionados en una delgada línea, sus dedos agarrando el borde de la mesa. No puedes hablar en serio. Ella siseó. Bernard finalmente la miró a los ojos. Has estado actuando extraño durante semanas, dijo en voz baja. Debería haberlo notado antes. El pecho de Marisa subía y bajaba en respiraciones rápidas. Estás cometiendo un error. Entonces siéntate, dijo Bernard, y espera que prueben la sopa. Sus ojos se oscurecieron, su respiración entrecortada mientras exhalaba. Bastardo, susurró en voz baja, su voz tan baja que solo podía oír. Bernard no se inmutó. Se sentó allí mirando mientras ella alcanzaba su bolso, sus nudillos blancos por la tensión. Malik apenas atrevió a respirar. Sus manos todavía temblaban, su pulso tronaba en sus oídos. Había hecho todo lo que podía. Ahora dependía de Bernard. El café ya no era un lugar de lujo informal. Se había convertido en un escenario para algo mucho más oscuro, y nadie miraba hacia otro lado. Esto no había terminado todavía. Mick se quedó rígido junto a la cerca del patio, su cuerpo tenso, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Su corazón todavía estaba martillando en su pecho, pero no tenía intención de correr. Había hecho lo que podía. Ahora estaba fuera de sus manos. Dentro del café, el peso de las palabras de Bernard todavía colgaba en el aire como una nube de tormenta lista para estallar. Marisa no se había movido de su lugar, pero cada centímetro de su cuerpo gritaba resistencia. Sus uñas perfectamente esmaltadas se clavaron en el borde de la mesa. Su agarre se apretó en su bolso como si fuera lo único que la mantenía atada. Su respiración se había vuelto irregular. Su pecho subía y bajaba más rápido que antes, pero no se había rendido todavía. No forzó una risa corta y aguda, inclinando la cabeza mientras se dirigía a Bernard, su voz mezclada con frustración controlada. Estás siendo ridículo. Realmente vas a perder el tiempo de todos por esto, por una pequeña rata callejera, haciendo acusaciones salvajes. La mandíbula de Bernard se tensó ligeramente, pero su voz permaneció firme, controlada. Si todo es una tontería, entonces no tienes de qué preocuparte. Su mirada era afilada como una cuchilla, observando cada movimiento que hacía, cada destello de emoción que cruzaba su rostro. Marisa dejó escapar un suspiro exasperado, sacudiendo la cabeza mientras miraba alrededor. Café como si buscara un aliado entre los clientes que la miraban fijamente, pero todo lo que encontró fueron ojos muy abiertos y conversaciones susurradas. El peso de su juicio la presionaba. Nadie iba a venir en su defensa. Volvió su atención a Malik. Su expresión se oscureció. No sé cuál es tu juego, dijo, su voz baja y amenazante, pero estás cometiendo un gran error. Mick apretó los puños a los costados, negándose a dar marcha atrás. Su garganta estaba seca, pero se obligó a tragar. No estoy jugando un juego, dijo. Te vi poner algo en su sopa. Bernard miró de Exchange en silencio, su mente trabajando rápidamente. Había pasado años leyendo a la gente, sabiendo cuando alguien mentía, cuando estaban fanfarroneando. Ahora mismo su esposa estaba atrapada y lo sabía. Cada excusa que soltaba sonaba más débil que la última. La puerta del café se abrió cuando un camarero se apresuró a regresar afuera, su rostro pálido. La policía está en camino, anunció. Una nueva ola de murmullos se movió por el café. Los teléfonos estaban apagados. Ahora las cámaras apuntaban hacia la mesa, capturando cada segundo. La expresión de Marisa parpadeó. Por un momento miedo. Fue breve, apenas allí, pero Bernard lo captó. Era la primera emoción honesta que había mostrado desde que se había hecho la acusación. Respiró profundamente, suavizando su expresión de nuevo a una de indignación cuidadosamente colocada. Esto es humillante, murmuró sacudiendo la cabeza. Estás haciendo el ridículo, Bernard. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? Bernard no respondió. En cambio, alcanzó el tazón de sopa de nuevo, cuidadosamente levantándolo hacia su nariz. El vapor tenía un ligero aroma a especies y hierbas, pero algo estaba mal, algo sutil, apenas perceptible, pero estaba allí. Su agarre se apretó alrededor del borde del tazón. Debería haber visto esto venir, dijo en voz baja. Marisa se calmó. ¿Qué?
Bernard dejó el tazón con cuidado, sus movimientos deliberados, no la miró de inmediato, solo exhaló lentamente antes de encontrarse con su mirada. Se estaba actuando diferente durante semanas, distante de mal genio, y ahora su voz era tranquila, pero había un borde en ella algo oscuro e ilegible. Dime la verdad. Marisa abrió la boca y luego la cerró de nuevo. La tensión en sus hombros se hizo más pronunciada. No tengo que justificarme ante ti, espetó. ¿Realmente estás dispuesta a tirar todo porque un niño sucio? Dijo algunas palabras. Bernard no respondió. En cambio se volvió hacia Malik. Dijiste que la viste poner algo en la sopa. Él dijo, descríbemelo. Malik se enderezó agradecido por la oportunidad de demostrar que no estaba mintiendo. Era una botella pequeña, dijo rápidamente, líquido claro. Ella la abrió rápido, como si lo hubiera hecho antes, solo lo vertió y luego lo revolvió con la cuchara como si nada hubiera pasado. Bernard lo estudió por un largo momento. No había vacilación en los ojos de él. Chico, ningún atisbo de incertidumbre. Marisa se burló. ¿Y tú le crees, Bernard? Es un mentiroso. Míralo, está desesperado por atención, por dinero. Si quisiera dinero, dijo Bernard tranquilamente, lo habría pedido. Marisa abrió la boca para discutir, pero el sonido de las sirenas cortó el aire. Ahora estaban cerca por primera vez. El pánico verdadero se reflejó en sus rasgos. Se volvió hacia Bernard, inclinándose hacia adelante, bajando la voz. No hagas esto, murmuró. Piensa en lo que esto significará para nosotros. Para ti. ¿De verdad quieres hacer una escena como esta? ¿Quieres que los medios se apoderen de ella? La expresión de Bernard permaneció ilegible. Quiero la verdad. Sus labios se presionaron en una fina línea. Sus dedos se curvaron más fuerte alrededor de su bolso. Sus nudillos se pusieron blancos. No puedo creer que estés haciendo esto, susurró. Los coches de policía se detuvieron justo detrás de la entrada del café. Las luces azules y rojas destellaron contra las ventanas de cristal y arrojaron reflejos espeluznantes sobre las mesas y los cubiertos. Dos oficiales uniformados salieron escaneando el patio antes de caminar hacia la mesa de Bernard. Uno de ellos, un hombre alto con una expresión severa, se acercó directamente a Bernard. Recibimos un informe sobre un posible intento de envenenamiento, dijo mirando entre la pareja sentada y Mick. ¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí? Bernard hizo un gesto hacia el recipiente frente a él. Este chico afirma que mi esposa puso algo en mi sopa. Dijo claramente. Dice que la vio hacerlo. El oficial frunció el ceño y miró a Marisa. Señora, ¿tiene algo que decir sobre esto? El rostro de Marisa se endureció. Esto es ridículo. Dijo que mi esposo está siendo manipulado por un niño de la calle que quiere atención. No hay nada malo con esa sopa. Todo esto es una broma. El oficial no reaccionó a su tono. Se volvió hacia Bernard. ¿Quieres que lo probemos? Las manos de Marisa se apretaron tan fuerte alrededor de su bolso que sus uñas se clavaron en el cuero. Bernard no dudó. Sí, dijo. El oficial asintió y se agachó para tomar el arco. No. La palabra salió de los labios de Marisa antes de que pudiera detenerla. Era un silencio apenas audible sobre los susurros que los rodeaban, pero fue suficiente para hacer que la mirada de Bernard se dirigiera hacia ella, lo suficiente para hacer que la oficina se detuviera por primera vez. Parecía acorralada y Mick supo que acababa de cometer su mayor error hasta ahora. La única palabra no quedó suspendida en el aire como un disparo. El café ya había estado en silencio, pero ahora parecía como si el mundo entero se hubiera detenido. Cada par de ojos fija en Marisa, la expresión de Bernard se oscureció, su agarre se apretó alrededor del borde de la mesa. Mick, parado justo más allá de la cerca del patio, apenas respiraba. Sabía que este era un momento, todo se desenredaría. Marisa también debió haberse dado cuenta porque en el siguiente segundo trató de recuperarse. Forzó una risa corta y quebradiza, sacudiendo la cabeza. Quiero decir que esto es absurdo, dijo rápidamente. ¿De verdad crees que envenenaría a mi propio marido? Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. Se volvió hacia Bernard, su mirada suplicante. Ahora, cariño, me conoces, sabes que nunca lo haría. Bernard levantó una mano para silenciarla, su voz era baja, controló. Entonces déjalos probar la mandíbula de Marisa. Se apretó, sus dedos se curvaron en puños apretados sobre la mesa, sus nudillos blancos. El oficial de policía que había alcanzado el tazón vaciló, su mirada aguda pasando de uno a otro de ellos. Señora, dijo, su tono tranquilo pero firme, si no hay nada que ocultar, no hay razón para objetar. El pecho de Marisa subió y bajó con respiraciones agudas y desiguales. Todo su cuerpo estaba tenso, envuelto, apretado como una bobina lista para romperse. Tragó saliva con fuerza y por primera vez desde toda esta confrontación había empezado. Parecía asustada. Bernard lo vio, Malik lo vio y todos los demás también lo vieron. Los susurros en el café se hicieron más fuertes. Los teléfonos todavía estaba
En el Levantados, las cámaras grababan cada detalle, el mundo entero estaba presenciando su desenlace en tiempo real. Mick dio un paso adelante, su voz más firme que antes. Ella sabe lo que hay en esa sopa. La cabeza de Marisa se giró hacia sus ojos, ardían con veneno puro. Cállate, siseo su voz baja, peligroso. No tienes idea de lo que estás hablando. Al oficial no le gustó eso. Se enderezó cambiando su postura ligeramente. Señora, por favor permanezca sentada, dijo con firmeza, y le aconsejo que coopere. Bernard se inclinó ligeramente hacia atrás en su silla mirándola atentamente. Su rostro permaneció ilegible, pero su voz lo decía todo. Marisa estaba acorralada. Lo sabía y entonces hizo lo único que le quedaba. Se espetó con un movimiento repentino y violento. Empujó su silla hacia atrás. Las patas de metal rasparon contra el piso de piedra del patio. «Esto es una locura», gritó su voz. Ahora se elevaba en carne viva por la frustración y la desesperación. «No tengo que sentarme aquí y soportar esto. Esto es humillante». Uno de los oficiales se adelantó de inmediato, pero Bernard levantó una mano. Quería ver qué haría a continuación. La mirada de Marisa se movió de un lado a otro buscando frenéticamente un escape, una salida, pero no había ninguna. La policía estaba aquí, la multitud estaba mirando y Bernard, su esposo, no iba a salir en su defensa. Su respiración era aguda y errática ahora, y cuando finalmente se volvió hacia Bernard, algo en su expresión había cambiado. La máscara se había ido. El encanto cuidadosamente elaborado, la elegancia, la calidez practicada, todo se había hecho añicos. Lo que quedaba era algo frío, algo amargo. Se suponía que debías morir. Susurró. Las palabras fueron tranquilas, pero el impacto fue como un rayo. Un gas colectivo se extendió por el café. El oficial se puso rígido intercambiando miradas. Bernard no se movió. Mick sintió que todo su cuerpo se enfriaba. La voz de Bernard cuando finalmente habló era inquietantemente tranquila. «¿Qué acabas de decir?» Marisa soltó una risa sin aliento, sus manos temblaban. «¿Ahora crees que quería desperdiciar mi vida?» Cuidando de un anciano, escupió, su voz goteaba resentimiento. Se suponía que debía heredar todo, Bernard, todo, pero tú seguiste viviendo, seguiste alargándote. ¿Tienes idea de lo agotador que era eso? Silencio absoluto, silencio. La expresión de Bernard no cambió, pero sus dedos golpearon una vez contra la mesa lento y deliberado. «Así que envenenas mi sopa», dijo, que no era una pregunta. Los labios de Marisa se presionaron en una delgada línea apretada. Sabía que no había salida ahora. La confesión ya había salido de su boca, el daño estaba hecho, pero aún así levantó la barbilla desafiante incluso en su caída. Se suponía que nunca verías otro amanecer. Una voz aguda cortó la espesa tensión. «Eso es suficiente», dijo uno de los oficiales dando un paso adelante. «Marisa Verde, estás bajo arresto por intento de asesinato». En el momento en que las palabras salieron de su boca, Marisa se movió. Ella salió corriendo. Fue un error. En el segundo en que se abalanzó sobre los oficiales, reaccionó. Uno la agarró del brazo tirándola hacia atrás antes de que pudiera alejarse 2 pasos. Gritó agitándose violentamente, pero otro oficial ya estaba asegurando su muñeca, esposando a su alrededor. «No», gritó luchando. «No. ¿Entiendes? Esto no es justo, me lo merezco». Sus palabras fueron interrumpidas cuando la obligaron a poner los brazos detrás de su espalda, manteniéndola inmovilizada. Luchó contra ellos en cada paso del camino, pero fue inútil. La pelea terminó. Bernard permaneció perfectamente quieto. Mientras veía a su esposa siendo arrastrada, su rostro era ilegible, pero su agarre en la mesa se había aflojado. Sus hombros, generalmente cuadrados y autoritarios, se hundieron ligeramente. Parecía cansado. Mick todavía de pie junto a la cerca no podía apartar la mirada. Acababa de ver a una mujer confesar un intento de asesinato, acababa de ver su verdadera naturaleza desentrañar frente a todos uno, y ahora se le estaban llevando gritando y luchando mientras Bernard se sentaba congelado en su silla. Los gritos de Marisa se desvanecieron cuando los oficiales la llevaron hacia el auto de policía que la esperaba. «Te arrepentirás de esto, Bernard, te arrepentirás de esto», gritó. me lo merecía todo», y luego se fue. El silencio se instaló. El café una vez más. La tensión que había mantenido a toda la habitación en sus garras estaba empezando a liberarse, pero nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar. Bernard exhaló lentamente frotando su sien. Finalmente levantó la vista. Su mirada se posó en Malik por primera vez desde que esto comenzó. Había algo diferente en sus ojos. No conmoción, no incredulidad, algo más cercano a la gratitud, algo más cercano a la comprensión. En el café permaneció en un silencio aturdido. Mucho después de que el coche de policía desapareciera por la calle, la gente estaba sentada congelada en sus asientos, susurros zumbando alrededor del patio como insectos atrapados. Algunos tenían sus teléfonos todavía levantados grabando las secuelas de lo que acababa de suceder. Otros estaban estancados. Anillo en Bernard en la silla vacía frente a él en el tazón de sopa intacto que ahora llevaba el peso de un intento de asesinato. La energía en el aire había cambiado. Ya no era un lugar de
Lujo tranquilo, el café se había convertido en el escenario de una escena de crimen. Bernard no había movido sus hombros una vez, se cuadraron con la confianza de un hombre que controlaba su mundo ahora. Se hundió ligeramente, su postura pesada, sus dedos trazaron patrones ausentes contra la mesa de madera como si se anclara en la realidad de lo que acababa de desarrollarse. Su esposa, su hermosa y elegante esposa, mucho más joven, acababa de intentar matarlo, acababan de ser arrastradas, esposadas. Gritando que se merecía todo lo que tenía, las palabras todavía resonaban en su mente, resonando en sus oídos como un fantasma que se negaba a irse. Mick estaba cerca, justo afuera de la cerca del patio. Su pulso había comenzado a disminuir, pero la adrenalina todavía estaba fresca en su sistema, dejando su cuerpo tenso, sus manos temblando ligeramente a sus costados. No estaba seguro de si debía irse. Había hecho lo que vino a hacer, había detenido un asesinato, pero ahora, mientras estaba allí mirando a Bernard, sintió algo inesperado. Lástima. Bernard Green era un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder, influencia. Sin embargo, ahora parecía completamente solo. Un camarero se acercó vacilante a la mesa, su voz cautelosa, como si temiera romper el trance en el que estaba Bernard. «Señor, ¿necesita algo?» Bernard parpadeó una vez y luego giró lentamente la cabeza. No, dijo después de un momento, su voz más tranquila que antes. «No estoy bien». No lo estaba. El camarero se demoró un segundo, como si debatiera si decir o no más, y simplemente asintió. Se alejó dándole espacio a Bernard. El café había comenzado a volver a la vida. Los clientes susurraban entre ellos, algunos discretamente, dejando a otros quedándose para absorber el escándalo de todo, pero Bernard permaneció en su lugar inmóvil y luego finalmente levantó la mirada y se encontró con los ojos de Malik. El chico se tensó automáticamente, inseguro o de lo que estaba a punto de suceder. Bernard estaría enojado. ¿Lo culparía por arruinar su vida, por exponer a su esposa? Mick no tenía idea de lo que un hombre rico como este podría hacer, pero cuando Bernard habló, su voz tenía algo que Malik no esperaba. «Me salvaste la vida». Malik vaciló. No esperaba gratitud, no esperaba nada realmente, solo no podía dejarlo pasar, dijo, su voz más tranquila que antes. Bernard lo estudió por un largo momento, su mirada aguda, pero no cruel. Había una mirada calculadora en sus ojos, pero no del tipo que hablaba de negocios o juegos de poder. No, esto era algo diferente. Este era un hombre que acababa de tener su mundo trastocado y ahora veía las cosas con nuevos ojos. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a sentarse. Mick vaciló de nuevo, gel alrededor, como si esperara que alguien entrara y le dijera que no pertenecía, pero nadie lo hizo. Lentamente, con cautela, avanzó, entrando a café por primera vez. Se deslizó en la silla, su cuerpo rígido, inseguro de por qué estaba haciendo esto, pero había algo en el tono de Bernard, algo en la forma en que lo miraba, que hacía imposible alejarse. Bernard se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos sobre la mesa. «¿Cómo te llamas?» «Malik». El chico respondió. Bernard asintió como si lo memorizara. Luego, después de una breve pausa, preguntó algo Malik no esperaba. «¿Cuánto tiempo has estado en la calle?» El primer instinto de Mick fue mentir para restarle importancia a la pregunta, para que pareciera que estaba bien. Así no era su realidad. Pero luego se dio cuenta de que no tenía sentido que Bernard no preguntara por lástima. No lo miraba como lo hacían los otros clientes de café, con juicio, con una mezcla de desdén e incomodidad. Bernard lo miraba como alguien que realmente quería saber. «Vaya», Mick finalmente admitió, sus dedos agarrando el borde de la mesa. «Un par de años». Bernard exhaló por la nariz, asintiendo lentamente. No presionó para obtener detalles. No hizo el tipo de preguntas que la mayoría de la gente hacía. «¿Dónde está tu familia? ¿Cómo terminaste así? ¿Qué pasó?» No. Bernard simplemente absorbió la información y la archivó como si fuera todo lo que necesitaba saber. Luego, sin romper el contacto visual, metió la mano en su bolsillo y sacó un elegante teléfono negro. Presionó un botón y se lo acercó a la oreja. «Sí», dijo después de un segundo. Su voz se calmó pero firme. «Es Bernard Gard. Necesito un favor». Mick frunció el ceño ligeramente, moviéndose en su asiento. No estaba seguro de lo que estaba pasando. Bernard continuó, su voz firme y autoritaria. «Hay un chico aquí. Su nombre es Malik. Quiero que encuentres un lugar para que se quede esta noche, en algún lugar seguro. No me importa cómo lo hagas. Solo haz que suceda». Malik endureció su instinto. Se activó esa familiar sensación de desconfianza que crecía en su pecho. La gente no hacía las cosas gratis. Siempre había una trampa. Siempre un precio. «No necesito caridad», dijo. Su voz era más aguda de lo que pretendía. Bernard bajó el teléfono ligeramente, su mirada inquebrantable. «Esto no es caridad». Mick entrecerró los ojos. «Entonces, ¿qué es?» Bernard dejó el teléfono por un momento, entrelazando sus dedos sobre la mesa. «Hoy hiciste algo que la mayoría de la gente no habría hecho», dijo. «Viste algo mal y hablaste. No tenías que hacerlo. Podrías haberte alejado, pero no lo hiciste».
Mick no respondió. Bernard inclinó ligeramente la cabeza. Cambiaste mi vida hoy, Malik. Hizo un gesto hacia sí mismo. Tal vez pueda cambiar la tuya. Las palabras se sentaron pesadas en el aire entre ellos. Mick no sabía cómo responder. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo tanto tiempo sin esperar nada, que la idea de que alguien genuinamente ofreciera ayuda sin esperar algo a cambio se sentía extraña. Pero Bernard no lo estaba presionando, simplemente estaba poniéndole elección frente a él. Mick tragó saliva, sus dedos se apretaron en la mesa, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo desconocido. Espero que el café haya comenzado a volver a la normalidad, o al menos tan normal como podría ser después de lo que acababa de suceder. Los camareros reanudaron con cautela sus tareas, llevando bandejas de comida a los clientes que ya no estaban completamente concentrados en sus comidas. Las conversaciones comenzaron de nuevo, aunque la mayoría todavía se centraban en lo que acababan de presenciar, pero en la mesa de Bernard todo permaneció quieto. Malik se sentó rígido en su silla, su mente corrió. Mientras procesaba lo que estaba sucediendo, una parte de él todavía esperaba que Bernard cambiara de opinión para retirar repentinamente su oferta y enviarlo en su camino. Gente no ayudaba a niños como él a menos que quisieran algo que había aprendido de la manera difícil. Bernard, sin embargo, permaneció tranquilo, su postura relajada pero decidida. Levantó su teléfono de nuevo, hablando en un tono que no admitía discusión. Si me quedaré aquí un poco más, que alguien me encuentre en mi oficina en una hora. Asegúrate de que sepan el nombre del chico. Mick hizo una pausa y se aseguró de que lo atendieran. Terminó la llamada y dejó el teléfono mirando al otro lado de la mesa a Mick con una expresión ilegible. Los dedos de Mick se curvaron alrededor del borde de su silla. ¿Por qué haces esto? Su voz no era acusadora, pero había una capa de sospecha debajo, algo que no pudo reprimir del todo. Bernard lo consideró por un largo momento antes de hablar. «Porque no tenías que hacer lo que hiciste hoy», dijo. «Simplemente la mayoría de la gente no lo habría hecho». Mick frunció el ceño. No estaba tratando de sacar nada de eso. Bernard asintió como si ya supiera que esa es exactamente la razón por la que quiere ayudar. Los instintos de Muyok le gritaron que rechazara la oferta, sacudir la cabeza para levantarse y caminar lejos para regresar a las calles donde conocía las reglas, donde no dependía de nadie más que de sí mismo. Pero luego pensó en las últimas noches que había pasado afuera, sobre el frío concreto debajo de él, sobre las noches que se había ido a dormir con el estómago vacío, y pensó en lo que habría pasado si no hubiera hablado hoy, si Bernard hubiera comido esa sopa, si nadie hubiera sabido la verdad. Dejó escapar un suspiro lento. ¿Qué significa eso? Bernard se inclinó ligeramente hacia atrás, observándolo con atención. Significa, no creo que debas dormir más en las calles. Su tono era casual, pero había algo firme debajo, algo que le decía a mí que esta no era una oferta pasajera. Significa que puedo hacer algo al respecto. Mick tragó saliva. No sabía cómo confiar en algo como esto cada vez que alguien le había prometido ayudarlo. Había llegado con condiciones. Pero Bernard no estaba ofreciendo dádivas, no estaba ofreciendo compasión, estaba ofreciendo algo completamente diferente, una oportunidad. Bernard lo estudió por un momento más antes de sentir ligeramente como si hubiera tomado una decisión. Empujó su silla hacia atrás. Se puso de pie. «Ven conmigo». Muyik dudó. Su primer instinto fue quedarse quieto para mantenerse a una distancia segura. Pero alguien en el tono de Bernard le dijo que esto era real, que esto no era un truco o una trampa, que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando. Lentamente, con cautela, se puso de pie. Bernard no dijo nada mientras se dirigía hacia la salida del café. Malik lo siguió, todavía cauteloso, todavía inseguro, pero dando cada paso con un propósito. Mientras pasaban junto a las otras mesas, podía sentir las miradas persistentes de los otros clientes. Algunos de ellos susurraban entre sí. Su curiosidad era obvia, pero ninguno de ellos dijo nada. Ninguno de ellos intentó detenerlo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el pavimento cuando salieron. Bernard se ajustó los gemelos, mirando hacia la calle. Un auto negro ya estaba esperando. La acera se volvió hacia Mick, su expresión seria, pero no cruel. «No tienes que decidir ahora mismo», dijo, «pero si te subes a ese auto las cosas cambian». El pecho de Mick se apretó. Nunca antes le habían dado una opción como esta. Toda su vida había sido dictada por circunstancias fuera de su control, pero ahora de pie aquí tenía una. Respiró profundamente y luego dio un paso adelante. Bernard asintió una vez, abriendo la puerta para él. Y así todo cambió al final. Una valiente elección lo cambió todo. Muyik arriesgó todo para salvar a un extraño, y a cambio su propia vida tomó un nuevo camino. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Déjame saber en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video con tus amigos.